Entonces vamos ubicando en el libro de Hechos, en el capítulo que ya hemos avanzado un poco, es el capítulo 9. Y mientras ustedes se ubican, vamos a orar. Señor, estamos aquí ante tu presencia. Sabemos que donde hay dos o tres más congregados, unidos, Señor, a invocar tu nombre, tú estás allí. Es retador para el predicador, porque estamos, Señor, delante de ti. Y solamente quiero que seas tú, Señor, tomando control de mi vida. Seas a través del Espíritu Santo recordándome lo que he estudiado. Y sea el Espíritu Santo tocando el corazón de cada uno de los que estamos aquí, para que de esa manera tú seas convenciéndonos y seas cambiando nuestro proceder. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta de que el proceso de santificación dura para toda la vida, de que algunos ya somos antiguos de estar acá, pero aún así necesitamos de ti. Que todo el día nosotros y todos los días debemos de renovar nuestro entendimiento, nuestro conocimiento de tu palabra, que no lo sabemos todo y que es seguro que no lo vamos a saber todo de ti, pero cada día podemos tener una manera más definida de la imagen tuya. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, permítame hasta. Bueno, dejémoslo acá. Capítulo 9 de Hechos del Espíritu Santo. Nosotros hemos avanzado hasta qué versículo. Hasta el versículo 19. Quien no haya venido el jueves, vamos a ayudarle a que se pongan en contexto. Vayamos a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. ¿Ya estamos allí? Gracias. El jueves habíamos hablado un poco acerca de esta costumbre que tenía Saulo, que tenía Pablo, de relatar su conversión, ¿cierto? De contar su conversión y de esa manera comenzar a evangelizar, una manera bastante particular a modo de Pablo. Vemos en Hechos capítulo 22, mucho tiempo después, que Pablo relata como tal su conversión. Hechos capítulo 22, vamos a leer, desde el versículo 1 en adelante. Dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. ¿Por qué se llamaba Pablo de Tarso? Porque había nacido en Tarso, de la provincia de Cilicia, pero criado en esta ciudad. ¿A qué ciudad se refiere? ¿Qué ciudad está aquí? En Jerusalén. Es importante esto porque a pesar de que Pablo nació como tal en Tarso, de la provincia de Cilicia, la mayor parte de su vida la vivió en Jerusalén. Desde muy pequeño fue llevado a Jerusalén y allí se educó, y allí comenzó a trabajar, y toda su vida prácticamente fue en Jerusalén. Pero fui criado en esta ciudad e instruido. Aquí nos habla de la instrucción. ¿Quién fue su maestro? ¿Instruido a los pies de quién? ¿Recuerdan a Gamaliel? Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Cómo se llamaban los cristianos hasta el capítulo 9? ¿Cómo se llamaban los cristianos hasta el capítulo 9? ¿Cómo se le dirigía el nombre a ellos? ¿Cuál nombre tenía ellos?
Los del camino, ¿cierto? Aquí usa una variación muy parecida. Y aquí lo usa como: yo perseguía a este camino. Hay una variación, no ya los del camino, sino este camino, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Hasta aquí, Pablo nos está hablando de cómo fue toda su vida antes de la conversión, que es lo que nosotros hemos visto, ¿cierto? Y una parte también del jueves, que fue como tal esa decisión de ir a viajar hacia Damasco. ¿Para qué viajar hacia Damasco? ¿Cuál era el propósito de viajar hacia Damasco? ¿Se lo recuerdan? Para ir allí y encarcelar como tal a los del camino. Los encarcelaban y después los llevaban ¿para dónde? Para Jerusalén, para que en Jerusalén fueran juzgados. Y sabemos la historia de alguien que fue juzgado en Jerusalén. ¿Y en qué terminó? En muerte. Esa es la historia de Esteban. Continúa, capítulo 22, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, aquí ya nombra como tal la franja horaria, en que Dios le hace ese llamado, en que Cristo se manifiesta a él, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Si a mediodía hay mucha luz, ¿cierto? Solamente del sol, para ver una diferencia de una luz más potente debió ser demasiadamente grande. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Sí recordamos esto? Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, aquí relata por qué fue su ceguera, por la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y quedamos prácticamente hasta allí. Entonces, esto que leímos en el capítulo 22, esta historia como tal que leímos en el capítulo 22 de Pablo, es lo mismo que habíamos hablado el jueves pasado, para que todos estemos en una sola sintonía. En el día de hoy, si Dios lo permite, vamos a avanzar sobre el versículo 20. Volvamos a Hechos capítulo 9. Sobre el versículo 20 hasta cuando Saulo llega a Jerusalén, que eso es hasta el versículo 31. Desde el versículo 20 hasta el versículo 31. ¿Estamos todos allí?
Así que en el día de hoy vamos a mirar los primeros sucesos como tal del apóstol Saulo. Era que siempre tomamos como apóstol Pablo, ¿no? Pero aquí todavía no había cambiado de nombre y ya era apóstol. El apóstol Saulo. En el día de hoy vamos a detenernos sobre cómo fue el cambio, qué pasó cuando hay esta conversión con Pablo. Y de nuevo, vamos a ver si esta conversión con Pablo o con Saulo es un hecho que tan solamente Dios puede ver o es un hecho que también el hombre puede ver. De esta manera vamos a avanzar un poco si la conversión es un hecho visible ante los hombres o solamente es un hecho visible ante Dios. Ese es el enfoque que le vamos a dar en el día de hoy. Entonces comenzamos a avanzar desde el versículo 20. El versículo 20 hasta el versículo 22, cuando Saulo todavía está en Damasco. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevárselos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Se está viendo. Nosotros ya habíamos avanzado un poco sobre este mapa en particular. De nuevo, aquí comenzamos como tal con el Evangelio en Jerusalén. Después ese Evangelio sube a Judea, sube a Samaria, baja nuevamente a Judea por el camino que va hacia dónde, a dónde se encuentra el etíope, por el camino que va hacia Etiopía, en el sur como tal de Judea, en la salida de Jerusalén. Aquí ya vemos un panorama de que el Evangelio ya se ha esparcido, ya está en todo prácticamente el continente asiático. Pero el capítulo 9 nos habla de que el Evangelio también había subido muy arriba hacia un pueblo, hacia una ciudad que se llama Damasco. Y hasta lo que hemos llevado en el jueves, vemos que en el versículo 19 nos dice nuevamente que Pablo o que Saulo se encuentra allí en Damasco. Después de la conversión, después de Saulo ver a Cristo, después de recibir la sanación como tal de su ceguera, después de recibir el Espíritu Santo, vemos que Saulo no se dirige a otro lugar, sino que se queda aquí en Damasco. ¿Por qué yo hago esto con diapositivas y todas esas cosas? Porque eso es un libro histórico, es necesario saber dónde está cada personaje, la cultura, las tradiciones. Es importante saber el grado de conocimiento que hay acerca del Señor, depende del lugar. No es lo mismo el discurso que hace Saulo en Jerusalén al discurso que hace arriba como tal en Damasco. ¿Por qué no? Porque en Jerusalén vemos que como tal era el epicentro como tal del judaísmo y ellos sabían mucho acerca de la ley. Así que vamos a ver a Saulo en Damasco. Y lo primero que vemos después de que Saulo recobra su vista, después de que es bautizado, versículo 19 de nuevo: y habiendo tomado alimento recobró sus fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es interesante porque si recordamos, Saulo era una persona bastante peligrosa y nadie quería estar con Saulo. Pero en el versículo 19 nos dice que ya Saulo como tal está en compañía con algunos creyentes. Él iba a perseguir a los creyentes, pero en el versículo 19 vemos que él está compartiendo con los creyentes. Hay una conversión genuina, hay una conversión total. El versículo 20 nos habla de que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, o sea, Cristo. Una de las señales
que vemos de manera muy rápida en la conversión como tal de Saulo es que él enseguida, después de su conversión, ¿qué hace? Predicar. De nuevo, ¿por qué Saulo comienza a predicar? Es una pregunta válida. ¿Por qué Saulo comienza a predicar si fue poco tiempo el que tuvo la preparación como tal para predicar a Cristo? Recordemos que Saulo era una persona que conocía muy bien la ley. Estas cuestiones de la ley, esta cuestión del Antiguo Testamento, esta cuestión de la ley mosaica, no se le necesitaba explicar a Saulo. Saulo ya la conocía muy, pero muy bien. A Saulo le faltaba una cosa: conocer a Cristo. Ahora, ¿qué pasa? En esos 3 días, ¿recuerda cuánto tiempo estuvo Saulo ciego? En esos 3 días que estuvo Saulo ciego, en los cuales él oraba, en los cuales él ayunaba, aquí también se puede tomar que implícitamente en estos 3 días Cristo evangelizó personalmente a Saulo. Si nosotros prestamos atención, Saulo no recibe como tal una evangelización por parte de Ananías. Simplemente recibe ¿qué? La sanación. Recibe la sanación. Y es por eso que podemos como tal confirmar de que Saulo es apóstol de Cristo. Es apóstol de Cristo. Cristo evangelizó a Saulo. Vayamos por favor a 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 1 y 2. ¿Me ayuda Jordan, por favor? No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor, nuestro Señor. No sois vosotros mi obra en el Señor. Y para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Gracias. Uno de los sellos o una de las cosas para creer como tal de que Saulo es apóstol de Cristo es que él hubiera presenciado como tal físicamente la presencia de Cristo. Eso quiere decir que Cristo se manifestó físicamente a Saulo. Y es por eso que podemos llamarlo como tal, como ese apóstol de una manera como tal extraordinaria. También podemos saber de que como tal Saulo es apóstol de Cristo por lo mismo que hacían los otros apóstoles. Los otros apóstoles hacían señales, Saulo hacía como tal señales. Hechos capítulo 14, permítanme acá, versículo 3, dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, ¿qué? Señales y prodigios. Y allí estaba el apóstol Pablo, ya aquí en esta instancia, y Bernabé. Podemos también saber del sello como tal del apóstol Saulo, el apóstol Pablo, porque recibió el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver nuevamente en Hechos 9, en el versículo 31. Entonces las iglesias, Hechos 9, versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que también recae sobre Saulo cuando Ananías le pone las manos encima. Podemos ver también del sello como tal del apóstol Saulo por predicar el mismo evangelio. No era apóstol antes que tenía el mismo conocimiento de la ley, véase ahí. Es apóstol después que tiene el conocimiento de Cristo y predica como tal el mismo evangelio
que predicaron los otros apóstoles. Hechos capítulo 9, para no ponerlo por allá tan lejos, versículo 20, lo que acabamos de leer, nos habla acerca de qué es lo que hacía Pablo o lo que hacía Saulo. Enseguida predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿Qué hacían los otros apóstoles? ¿Predicaban a quién? A Cristo. Podemos ver también a Saulo como ese gran apóstol, porque es una persona que también da interpretación al mismo evangelio de Cristo. Es una de las cualidades que tienen los apóstoles. Dan interpretaciones muy doctrinales acerca del evangelio de Cristo. Vemos en Romanos capítulo 3, por ejemplo, vemos como tal Vayamos a Romanos capítulo 3. Y en Romanos capítulo 3, si leemos todo el capítulo, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a ver la depravación total del hombre, ¿cierto? Que no hay justo, ni a uno. Pero al mismo tiempo vemos como tal, en Romanos capítulo 3, en muchas de sus cartas como tal, que Pablo hace referencia como tal, o enfatiza, profundiza, sobre una doctrina muy esencial, y esa es la gracia, de que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por gracia, no por obras, porque si fuera por obras, todo el mundo sería ¿qué? Condenado, porque no hay justo ni aún uno. Entonces son muchas de las cosas que podemos ver como tal del sello, como tal de Saulo. Es importante, porque estoy diciendo esto aquí mismo en el versículo 20, si acaba de ser convertido Saulo. Porque es que no hay otro pasaje en las Escrituras que nos hable de manera explícita como tal del llamado a ser apóstol. Al contrario que los otros apóstoles, sí Cristo en las Escrituras, en los Evangelios, narra el acontecimiento de cómo fue todo el proceso para la elección de los apóstoles. En Saulo, lo que se toma es que al mismo tiempo que hay su conversión, al mismo tiempo comienza su apostolado. No se puede tomar en otro lado, porque de nuevo Saulo en sus cartas nos vuelve a dirigir otra vez a su conversión. Entonces no es muy detallado, no es muy claro, pero es el único punto por el cual nosotros podemos ver de que allí es que Saulo recibe como tal el llamado a ser apóstol. Y si vemos en Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, vemos de nuevo, esto es importante porque este es el eje de la vida de Pablo, de la vida de Saulo. ¿Qué dice Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16? Lina, fuerte. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gracias. Otra vez vemos que Saulo, esto a quién se lo da, Cristo a quién le da como tal ese mensaje, a Ananías. ¿Recuerda que Ananías tenía miedo de ir a donde Saulo? Y para consolar como tal, Cristo a Ananías le narra como tal, 2 versículos le narra todo el eje, todo lo que iba a pasar Saulo en su vida, lo que iba a pasar Pablo en su vida. Primero que todo, Cristo le dice: tranquilo Ananías, porque ese Saulo va a ser mi instrumento. Y cuando dice mi instrumento, ahí también como que estamos incorporando lo mismo de que Pablo es el apóstol de Cristo. Segundo, vemos que es escogido para que anuncie como tal el evangelio. ¿A quiénes? Para que anuncie el evangelio, o para que lleve el nombre de Cristo en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y tercero, Cristo llama a Pablo porque le va a demostrar cuánto le es necesario padecer por el nombre de Cristo. Estas 3 cosas son el resumen de la vida de Pablo. Son el resumen. Vamos a ver de que efectivamente Saulo es el escogido, y ya lo vemos aquí como el escogido, como el apóstol. Vamos a ver también de que
está para anunciar como tal el nombre de Cristo, versículo 20, ¿qué es lo que estaba haciendo? Seguida predicaba a quién? A Cristo. Pero también vamos a ver de que después vas a ver lo que es sufrir por el nombre de Cristo. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaba este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Las cartas que tenía como tal Saulo eran con la orden de ir a Damasco, a las sinagogas, a llevarse como tal a los del camino, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. La cuestión es que este plan no solamente lo sabía Saulo, este plan ya lo sabía por acá en Damasco. De hecho, si recordamos, Ananías hace reclamo a Cristo porque él ya sabía, incluso antes de que Saulo haya llegado a Damasco, Ananías ya sabía. Porque Saulo en aquel entonces era una persona supremamente famosa y los planes de Saulo se sabían a muy larga distancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí todo el mundo estaba atónito. Aquí los de las sinagogas de Damasco, ellos esperaban de que Saulo fuera ya a pronunciarle como tal las órdenes que le había dado el sumo sacerdote. Eso es lo que ellos esperaban. Pero sorpresa de que Saulo no va a hablarle como tal, de arrestar como tal a los del camino, sino que Saulo les va a hablar del Evangelio. Saulo les va a hablar acerca de Cristo, acerca de la persona que él perseguía antes, acerca de la doctrina que él perseguía antes. Ahora Saulo les está hablando de su enemigo. ¿Y qué pasa? Quedaron atónitos. ¿Por qué quedaron atónitos? Porque es incomprensible. ¿Cómo puede ser tan incongruente una persona que en un momento se pega todo ese viaje de una semana para perseguir y encarcelar, ¿cierto?, a los del camino, y cuando llega ya va y le habla otra cosa? ¿Cómo va a ser eso así? Eso no tiene lógica. Es por eso que ellos quedaron atónitos. Esa palabra atónitos es como quedaron enmudecidos, como que, oiga, ¿qué está pasando aquí? Pero ni siquiera pueden expresar ese sentimiento de, ¿cómo es esto? Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo mucho más como tal se esforzaba. No se esforzaba a hablar más fuerte, sino que se esforzaba como tal para probar que las escrituras hablaban acerca del Mesías. Eso se esforzaba, es que estudiaba aún más. Estudiaba aún más para que el pueblo comprendiera. La predicación de Saulo en Damasco, en términos humanos, no fue un éxito. No fue un éxito. Y es de comprender. Nadie puede de una vez asimilar, oh sí, ya nos cambió de discurso, bienvenido. No, no es así. No es así. Aquí llega Saulo y le cambia ese discurso, ya no va a perseguir como tal a los seguidores de Cristo, sino que va a hablar bien de Cristo. Entonces el pueblo dice, ¿cómo es esto, Saulo? ¿Cómo es esto? Explíquenos. Y es interesante porque allí hay una palabra bien interesante, y es que dice es que confundía. Aunque Saulo se esforzaba por hablar de manera más clara, de presentar el Evangelio de la manera más clara, más sencilla, más comprensible, a los de Damasco, dice que igual los de Damasco estaban confundidos. Y esto es interesante y muy, muy profundo. Porque ¿cómo puede ser esta situación que haya cambiado tan radicalmente? Ellos no estaban tan seguros, no era el plan que le tenía como tal Saulo. Y recordemos que Saulo no era una persona del común, era una persona famosa, era una persona respetada, era una persona que se destacaba por ser dentro de los más brillantes como tal del grupo de los fariseos.
Y allí causa una confusión. Y esta confusión, yo sé que nosotros la hemos vivido, ya para meterlo a términos prácticos, de lo que pasa o lo que pasaba aquí con Saulo. Eso mismo debe pasar con el creyente. Debe necesariamente haber una confusión entre el pueblo. Debe necesariamente haber como tal una sacudida, algo que deje atónito a las personas que nos rodean. En ese caso, las personas que rodeaban a Saulo eran las personas como tal de Damasco. Pero en la vida de cada uno de nosotros debe causar esa misma impresión cuando hay una conversión en el cristiano. Debe de haber una confusión. Es necesario que haya una confusión. ¿Por qué creen que es necesario que haya una confusión? Porque si no hubiera una confusión, porque si no hubiera un choque en las personas, eso indicaría de que sigue igual, de que no hay un cambio. Una conversión es un cambio. Una conversión es un cambio de 180 grados, está acá y vuelve acá. Eso es una conversión, un cambio. Si Pablo llevaba el mismo discurso de perseguir a los cristianos, pues no había ninguna conversión y no había ninguna confusión. Es lo que se espera. Y lo que se espera de una persona es lo que siempre hace. Si yo soy borracho, soy un borrachoso, y yo voy a la iglesia, digo que soy cristiano, pero sigo en lo mismo, no hay una confusión. Para el pueblo no es diferente. Es lo que siempre suele hacer. Pero cuando usted es un borrachoso, usted cambia, ya no prefiere ir a la cantina, sino que prefiere ir a la iglesia, hay un cambio, hay una confusión. Y esa confusión va a ser notoria. Y va a ser notoria inicialmente en su familia. Su familia dice, ¿qué está haciendo por allá? Está perdiendo tiempo, ponga a trabajar, ponga a estudiar, ponga a hacer otras cosas más productivas. Necesariamente tiene que haber una confusión porque debe haber un choque. Si no hay un choque, no hay una conversión sincera, porque está haciendo lo mismo. Entonces no es una conversión, porque una conversión es un cambio de nuevo. A pesar de que Saulo aquí ya es una persona convertida, ya es una nueva criatura, hay algo que aflora, que es el común y que es como debe ser, y es la confusión. Ahora, lo que uno esperaba es que le fuera también al apóstol Saulo como le iba antes, pero no. Es una de las cosas por las cuales el versículo 16 del capítulo 9 dice, porque yo le mostraré cuánto es necesario sufrir por mi causa. Una manera de sufrir es que nadie le preste atención. Una manera de sufrir es que todo el mundo lo tome a uno como loco, como que una persona contraproducente, que no tiene un principio fijo. Eso es lo que pasaba. Aquí el pueblo estaba como que, ¿qué le pasó a Saulo? ¿Está loco? ¿Qué le pasó? Y esto, como tal, fue como tal un padecimiento por Saulo, porque el mismo versículo 22 dice que Pablo se esforzaba más. Él se esforzaba más, él sabía que él no estaba dando resultados. Él no estaba dando resultados y él quería ver los resultados, por lo tanto él se esforzaba más. Cuando usted quiere hacer bien y no le sale bien, o sea, hay algo que está haciendo mal y usted no se va a sentir bien. Hay un padecimiento, poco a poco, gradualmente. Pero aquí hay un padecimiento de Saulo. Nadie quiere creer en él. Nadie cree en él, de hecho. Así que vemos que el primer intento como tal de evangelizar de Saulo fue un intento fallido en términos humanos. Nadie le creyó. A ese apóstol Pablo que vemos que después es la eminencia.
al principio. Cuidado que eso es todo un proceso. Cristo no lo convierte, le dice, Saulo, párate que vas a reunir 5.000, 3.000 personas. Saulo comienza en Damasco y comienza gradualmente desde abajo. Y desde abajo es que nadie le presta atención, que nadie crea, que todo el mundo cuestione su mensaje. Después de eso, pasa a la sección como tal de que Saulo se escapa de los judíos. Eso está del versículo 23 al versículo 25. 23 al versículo 25. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ya es diferente, ¿cierto? Ya no solamente es no colocarle atención a una persona, a decir, oiga, vamos a matarlo. Ahora es perseguido. Ahora es perseguido, el que antes era perseguidor, ahora es perseguido. Pero yo quiero dejar claro algo aquí, y es que cuando dice pasaron muchos días, aunque en Hechos como tal Lucas no nos menciona qué es lo que pasaron en todos esos días, hay unas pistas como tal en otros escritos, en una de las cartas. Vayamos a Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 19. Versículo 15 al versículo 19. Estamos allí, Gálatas capítulo 1. ¿Lo tiene Andrés? Claro, por favor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gracias, hasta ahí. Muchas gracias. Cuando en Hechos capítulo 9, versículo 23 dice que pasaron muchos días, Gálatas, por acá en Gálatas nos habla de que hubo un viaje como tal. En esos muchos días, en ese tramo, Saulo hace un viaje. Saulo hace un viaje. Y recordamos de que Saulo estaba... ¿Dónde estaba Saulo? En Damasco. Pero Saulo hace un viaje de Damasco, desde Damasco por acá arriba, por el lado de Cilicia prácticamente. Hace un viaje que desciende por acá hasta Arabia. El evangelio ha llegado acá a Etiopía. ¿Acuerdas del etíope? Por acá está Etiopía, por debajo de Egipto. Eso ya es continente africano. Ya hace un viaje como tal Saulo hasta acá, hasta Arabia. La pregunta es, ¿para qué hace ese viaje? ¿Para qué hace ese viaje? No es explícito, pero de acuerdo como tal a lo que nosotros hemos venido leyendo, hemos venido aprendiendo, el choque que tuvo Saulo en Damasco fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Así que Saulo decidió aislarse por un tiempo. Y se fue al sur. Se fue allí a Arabia. A ver si otra audiencia le prestaba atención. Los de Damasco no le prestaban atención, aquí no serví. Me voy para otro lado. Y se fue muy lejos, para Arabia. Se fue para Arabia. Y vamos a ver si en Arabia tuvo un buen acogimiento. Pasados muchos días, los judíos resolvieron matarlo. Ahora, esta cuestión de que Saulo fuese a Arabia,
También el mismo versículo, en lo que leyó Andrés, es que él regresó, ¿verdad, Andrés? Dice que él regresó. Así que fue a Arabia y regresa nuevamente a Damasco. Pero cuando regresa nuevamente a Damasco, los judíos resuelven ¿qué? Matarle. Esto es, en consejo se unieron todos para matarlo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo desde el 23 al 33. Segunda de Corintios, capítulo 11, desde el 23, del 32 al 33. ¿Tienes, Stephanie? Dale. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Gracias. Es interesante porque dice, allí es más descriptivo. Dice, oiga, los damasenos es el gentilicio para las personas que viven en Damasco. Los damasenos acordaron de que me iban a matar. Y me iban a matar es que ya lo tenían vigilado, ya lo tenían custodiado, ya lo tenían en la mira. Cualquier movimiento de Saulo podía ser su último movimiento. Así que esas personas que antes perseguía a él, que eran los creyentes en Cristo, esas personas le ayudaron como tal a escaparse a Saulo. Saulo sale de Damasco corriendo y lo bajaron. Es interesante la escena, que lo bajaron en una canasta. Seguro muy suavecito por el muro, lo bajaron muy suavecito. La cuestión es que ayer era sus últimos días en Damasco. Él no se iba a quedar allí. Versículo 24 dice, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. El mismo pasaje, el mismo acontecimiento que está como tal en 2 de Corintios. Le ayudaron como tal a bajar por una canasta. Aquí ya vemos que el versículo 16 de Hechos capítulo 9, que es que Cristo le va a mostrar cuánto le es necesario a Saulo padecer por causa de su nombre, ya se está complicando la situación. Ya no es simplemente padecer de que nadie le preste atención. Ya no es simplemente padecer de que le traten de un traidor. Aquí la cuestión ya era más complicada. Aquí le decía que tenía sus planes para ir a matarlo. ¿Por qué? Porque ya han pasado cerca de 3 años en eso de que Saulo se convierte, comienza a compartir el evangelio en Damasco, viaja a Arabia, vuelve a Damasco, pasan alrededor de 3 años allí. Así que ya 3 años es un indicativo de que dice, bueno, ha pasado 3 años y Saulo sigue con el mismo discurso. Entonces ya no es una trampa, porque antes pensaba que iba a hablarle de Cristo para reunir a los cristianos y llevárselos a todos. No, ya no es una trampa, ya es algo serio. Ya han pasado 3 años y Saulo con el mismo discurso acerca de Cristo. Así que en este momento ya los judaizantes, los judíos, los del judaísmo, ya se dieron de cuenta de que realmente Saulo se había convertido, que Saulo se había cambiado de bando, que Saulo era un traidor y que por lo tanto debían de tratarle como un traidor y debían de matarlo sí o sí. Uno puede aparentar 1 o 2 días, una semana, pero no 3 años. 3 años en el mismo discurso, razón suficiente para matar a Saulo. Saulo, gracias a Dios, aquí se escapa de las garras de estos damasenos. Pero llega a Jerusalén. Siguiente sección, Saulo en Jerusalén. Desde el versículo 26 hasta el versículo 31. Cuando Saulo escapa de Damasco, se dirige a Jerusalén. Así que de nuevo, vemos nuevamente que Damasco regresa a Jerusalén, donde había partido. En Jerusalén estaba esperando
o la idea primariamente era que ellos esperaran que Saulo regresara con un montón de gente encarcelado, ¿cierto? Para ser judicializado en Jerusalén. Ahorita Saulo regresa solo. No regresa con cristianos, no regresan con los del camino. Él regresa ya una persona totalmente transformada. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Que es interesante, porque él nuevamente piensa que en otra tierra va a ser bien recibido. Jerusalén era su casa principal, allí es donde más tiempo había vivido Saulo. De hecho, Saulo menciona incluso miembros de su familia en Jerusalén. Hechos capítulo 23, versículo 16. Jordan, por favor, rápido. Listo. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Gracias. Aquí estaba en Jerusalén y Saulo, ya como tal vemos que Saulo, su residencia principal no era en Tarso, donde él nació. Su residencia principal era en Jerusalén. Regresa a Jerusalén, allí tenía una hermana, tenía su familia, tenía una hermana, tenía un sobrino. Y regresa allí, a sus compatriotas. Pero cuando regresa, versículo 26 dice que nadie se quería juntar con Saulo porque ellos le tenían miedo a Saulo. Los creyentes que estaban en Jerusalén no creyeron que Saulo realmente se hubiese convertido. No creyeron en nada de esto. Ellos dijeron, no, patrañas, mentiras. Eso ahí viene a encerrarnos. No lo vamos a estar con él. Así que nuevamente aquí Saulo se queda solo. Nadie cree en Saulo. Primero, segundo, ya como el tercer intento y nada que Saulo tiene resultados. No crea que la historia como tal del apóstol Pablo se fue de la noche a la mañana. Llevan 3 años, iglesia. Llevan 3 años y nadie cree en la conversión de Saulo. Llegan de sus compatriotas, nadie cree, nadie lo recibe bien. Y necesitaba realmente de que Saulo fuera bien recibido, porque si no, ¿para dónde agarraba? Cuando Saulo se dirige hacia Damasco, él allí tiene un intermediario, él allí tiene alguien que hable por él, un vocero que hable por él, y es Ananías. Ananías es el vocero de Dios y Pablo, o Saulo. Ananías hace esa intersección entre ellos dos. Pero aquí nadie estaba haciendo ninguna intersección por Saulo. Saulo estaba solo y nadie quería recibir a Saulo. Así que fue necesario de que apareciera un nuevo personaje, y este nuevo personaje se llama Bernabé. No quiero profundizar porque Jordan ya hablaba acerca de Bernabé, pero el rol de Bernabé es súper importante. Versículo 27, entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Nadie se anima a estar con Saulo, excepto llega una persona que se llama Bernabé. Bernabé se convierte en ese momento en el vocero de Saulo. Bernabé se convierte en el único intermediario que tenía Saulo en Jerusalén. Bernabé sí cree como tal en la conversión de Saulo. Bernabé como tal da unas evidencias de cómo ha sido la vida de Saulo después de convertido.
Y algo interesante es que Bernabé era una persona que también era de renombre. Era una persona que también era muy escuchada. Era una persona que de una u otra forma era conocido y tenía buena reputación Bernabé. Así que debido a la reputación, debido al nombre de Bernabé, es por eso que se permite que escuchen a Bernabé y no a Saulo directamente. Los demás discípulos, los demás apóstoles van a escuchar acerca de Saulo, pero no por boca de Saulo, no quieren escuchar directamente de Saulo, quieren escuchar a Bernabé, porque en Bernabé sí confían, no confían en Saulo. Así que ellos están confiando aquí cuando los presentan. Aquí no estaban todos los apóstoles, estaban poco de apóstoles, no estaban todos. Vayamos a Gálatas capítulo 1, allí nos habla de los que estaban. Gálatas capítulo 1, versículo 18 al 19. Gálatas capítulo 1, versículo 18 al 19. Marcela, por favor. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Jesús. Gracias. Pasados 3 años, ¿cierto?, de su conversión, fue a Jerusalén. Pero allí no se reúne como tal con todos los apóstoles. Allí se reúne con Pedro y con el hermano de Cristo, Jacobo. Allí se reúne como tal, vamos en el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Aquí como tal hay una reunión de Saulo, pero no con todos los apóstoles, sino con Pedro y también con Jacobo. Ellos lo recibieron, pero lo recibieron porque Bernabé hizo esa intersección. Si no hubiera estado Bernabé, ellos no hubieran recibido a Saulo, nunca. No creían en la conversión de Saulo, ni siquiera el mismo Pedro creía en la conversión de Saulo. Pero estando allí, estuvo alrededor de 15 días con ellos, pero él no solamente se quedó con Pedro y se quedó con Jacobo aprendiendo como tal más del Evangelio, sino que de nuevo él ya había sido preparado por Cristo. No hubo un reentrenamiento con Pedro, no hubo un reentrenamiento, sino que allí nos dice, el versículo 29, que hablaba denodadamente en el nombre de Jesús y disputaba con los griegos allí en Jerusalén. Él fue a Jerusalén, pero no simplemente para escuchar más acerca del Evangelio por parte de los otros apóstoles, no fue solamente con ese propósito, no. Él bien claro lo dice, él se esforzaba cada día más y no tenía resultados. Primera, segunda, tercera vez no tenía resultados, aunque se cambiara de lugar, no tenía resultados. Va a Jerusalén, a donde sus paisanos, y allí comienza otra vez a predicar. Pero él comienza a predicar y allí sí hay disputas. Hay disputas como tal en la cuestión de la predicación del mensaje. Por eso es que es diferente de la predicación de arriba de Damasco, donde no se mira una disputa teológica, sino que simplemente se mira una persecución física. ¿Me hago entender? A Jerusalén, que sí tenía conocimiento de la ley, y allí estaban los griegos. ¿Quiénes son los griegos? Eso lo expliqué creo que en el capítulo 1 o 2 de Hechos. Los griegos son los judíos, son judíos que habían nacido fuera de Jerusalén, pero habían vuelto a Jerusalén. Esos son los griegos. Como ellos habían nacido fuera de Jerusalén, tenían la lengua griega, pero ya estaban dentro de Jerusalén, habían vuelto a Jerusalén. Así que ellos
Así que Saulo aquí se estaba como tal contendiendo, mostrándose directamente con personas que sí tenían conocimiento como tal de la ley. Aquí hay una disputa entre los dos. Pero nuevamente, ¿esto pasó con quién? Esto pasó con Esteban. Primero como tal hubo una disputa teológica. Cuando se pierde el caso es cuando se llega como tal a la agresión. Y es lo que pasa en la segunda parte. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matar. No se pudo de modo teológico, no se pudo por la doctrina, no se pudo por la fe, matémoslo. Y es interesante porque estas son las personas que lo habían conocido desde toda la vida prácticamente. En Jerusalén había vivido casi toda la vida. ¿Y cómo uno se sentiría de que simplemente porque mi vecino no entiende bien lo que yo digo me va a matar? Porque para él prácticamente todos eran vecinos, todos conocían a Saulo. Y lo iban a matar. Así que Saulo no tiene éxito ni en Damasco, no tiene éxito ni por acá abajo en la Siria, en Arabia, no tiene éxito cuando regresa nuevamente a Damasco y no tiene éxito en Jerusalén. Como tercera, cuarta vez sin éxito de Saulo. ¿Será que eso es padecer por causa del Evangelio, por causa de Cristo? Es lo que Cristo le había dicho como tal a Ananías. Y ya desde ahora mismo se está viendo lo que Cristo le tenía preparado para Saulo. Versículo 30 en adelante. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El versículo 30 dice que cuando nuevamente, cuando la iglesia, cuando los creyentes saben de que van a matar a Saulo, ya nuevamente los creyentes se unen a Saulo aquí en Jerusalén. Primero no reciben a Saulo, pero de una u otra manera lo ayudan a escapar. Le dice Saulo, ¿sabe qué? Vuélvase nuevamente al lugar donde usted nació. Así que Saulo comienza su recorrido nuevamente de Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Desde Jerusalén y nuevamente se va para arriba, para Tarso. Se queda bien allá. Permítame, yo creo que tengo una diapositiva. Para Tarso. Estaba por aquí en Judea y viaja hasta la región de Cilicia, porque Tarso quedaba en la provincia de Cilicia. Hace todo ese viaje nuevamente hasta el lugar donde él había nacido. Así que vemos a Saulo escapando y una y otra vez por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Y termina como tal en el versículo 31 diciendo: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando Saulo regresa nuevamente al lugar donde nace, a Tarso, hay un tiempo como tal de tranquilidad. Hay un tiempo de tranquilidad. Pero no solamente hay un tiempo de tranquilidad, de algo pacífico, sino que también la Escritura nos habla de que las iglesias serán edificadas. La Escritura nos habla de que las iglesias andaban en el temor del Señor. La Escritura nos habla de que las iglesias se acrecentaban. Y también nos habla de que las iglesias se fortalecían. Así que después de todo esto, vemos que hay un tiempo pacífico allí, de paz.
Pero vemos de que hay un crecimiento en número porque acrecentaba. Hay un crecimiento en número en la iglesia. También vemos de que la iglesia era edificada. La edificación de la iglesia es por medio de la predicación. Esto quiere decir de que a pesar de que Saulo se hubiera ido a Tarso, la predicación no paró. La iglesia continuaba siendo edificada, edificada por la palabra, por los principios apostólicos. También nos habla de que esta iglesia andaba en el Señor. No solamente la iglesia se edificaba, se reunía y compartían el mismo sentir del Espíritu Santo, sino que esas iglesias se esmeraban por andar en el camino. Y es aquí cuando pasa de la teoría a la práctica, es aquí cuando pasa de la predicación al actuar. Pero para todo esto era necesario algo. Era necesario algo. Y la pregunta es que para todo esto es, ¿la conversión es un hecho que solamente Dios puede ver o es un hecho visible para que el hombre también lo pueda ver? La conversión, ya pasando todo el estudio, vemos que la conversión es un hecho visible. La conversión de Saulo no se queda en secreto. La conversión de Saulo no queda desapercibida. La conversión de Saulo no es que nadie sepa que Saulo se convirtió. La conversión de Saulo se sabe desde arriba de Damasco hasta abajo, hasta Arabia, y cuando se va a Jerusalén también se sabe de su conversión. Y muy probablemente cuando se va nuevamente para la región de Tarso, allí también se sabe de su conversión. Y esto vuelve a lo mismo. El Evangelio está donde está el creyente. Así que la conversión, iglesia, es visible. La conversión es visible. La conversión no puede quedar en el anonimato. No hay cristianos espías. No hay cristianos que yo disimulo para que nadie sepa que yo soy cristiano. El cristiano debe reflejar la luz de Cristo. El cristiano debe reflejar la sabiduría de Cristo. El cristiano es necesario de que pase por esto. ¿Qué es esto? Persecución. El cristiano es necesario de que pase por un momento de shock, un momento de confusión. Una persona que no haya sido creyente en su vida, pero de repente Cristo lo llame, porque tengan en cuenta esto, Saulo no busca a Cristo, de hecho persigue a Cristo. Cristo llama a Saulo. Tú no buscas a Cristo, Cristo te llama. No puedes decirle a una persona que no cree en Cristo, que no tiene conocimiento de Cristo, ve y busca a Cristo, porque lo va a buscar a la manera de Saulo. Necesitas orar para que Cristo encuentre, busque a esa persona. Cristo vino a rescatarnos, ¿no? No nosotros vinimos a rescatar a otra persona. Cristo llama a esa persona, pero con el llamado de esa persona hace que también todas las personas de alrededor sepan de que ha llamado a esa persona. Él se asegura de que los que comparten el medio con esa persona se asegura de que esas personas sepan de que es llamado, de que es escogido, de que tiene una misión. Y eso pasó con Saulo y eso pasa con nosotros. Es necesario de que haya un shock, es necesario de que haya una confusión en el lugar donde nosotros estamos normalmente, estamos todo el día. Esa confusión debe de haber al principio cuando hay una conversión. Es necesario. Si no hay una confusión es porque no ha cambiado, y si no ha cambiado no hay una conversión. Por eso es que la conversión es visible. Es visible, es visible.
Y seguramente cada uno de nosotros hemos evidenciado esto. Y también hemos evidenciado de cómo se levanta después de ese shock una persecución. Una persecución que comienza con ¿quiénes? ¿Quiénes comienzan esa persecución normalmente? Los de la propia casa. Los de la propia casa. Mi hijo se queda por allá a perder el tiempo. Mire, eso pasa, eso me pasó a mí, yo creo que le ha pasado a ustedes. Bueno, a usted no. Gracias a Dios. Ese sí nació, mejor dicho. Una cristiana. Pero igual, apenas salga de casa también hay persecución. Debe de haber una persecución. Cristo garantiza una persecución. Cristo garantiza una persecución para el creyente. Es importante. Pero todo esto, todo de nuevo, el éxito que tiene la iglesia después de que Saulo se va a Tarso, solamente, mire como dice la parte final del versículo 31, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Iglesia, ¿cómo crecen las iglesias de genuinos cristianos? ¿Cómo crecen? Miren, por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que se fortalecen las iglesias? En la doctrina, por el poder del Espíritu Santo. Ese es el sello. Yo puedo hablar mucho acá, pero si el Espíritu Santo no convence a las personas, no hay nada que hacer. Si el Espíritu Santo no hace esa obra de regeneración, si el Espíritu Santo no coloca su espíritu y hay una nueva criatura, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, va a seguir en lo mismo. Es necesario, por eso nosotros creemos en el Espíritu Santo, porque es indispensable. Aunque no se hable mucho del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es indispensable para nosotros. Tú no puedes salvarte sin el Espíritu Santo. Tú no puedes vivir sin el Espíritu Santo. Tú no puedes aspirar a nada sin el Espíritu Santo. Tú no tienes seguridad de nada sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello, es que convence. Es toda la salvación. Es el Espíritu Santo el que hace que la iglesia ande por la sana doctrina, que no se desvíe. Es el Espíritu Santo el que hace crecer a la iglesia con creyentes genuinos. Porque aquí nos está hablando de esos creyentes que son genuinos, esos creyentes que realmente son creyentes. Si no está eso, puede que la iglesia crezca, pero no con creyentes genuinos, no con el llamado del Espíritu Santo. Con estrategias humanas, sí, pero las estrategias humanas tarde o temprano caen. Pero es necesario de que el Espíritu Santo llame a la persona, de que el Espíritu Santo haga su obra en la persona. Para finalizar, ya leímos Gálatas 1:21, donde regresa como tal Saulo. Yo quiero que miremos que cuando hay una conversión, hay un cambio. Que cuando nosotros estamos en Cristo, somos diferentes. ¿Cómo explico esto? Cuando nosotros éramos buenos para mentir, en Cristo no debemos de mentir. Que cuando nosotros usualmente robábamos, en Cristo no robamos. Que cuando nosotros éramos borrachos y manteníamos de fiesta en fiesta, domingo en domingo, en las cantinas, en Cristo ya no es así. En que cuando nosotros odiamos escuchar el Evangelio, en Cristo nos deleita escuchar el Evangelio. En que cuando nosotros éramos infieles a nuestras parejas, ahora en Cristo somos fieles.
Hay un cambio. Debe de haber un cambio. Hay un cambio. La misma palabra lo dice, hay una conversión. Si no es visible, entonces miremos qué pasa. Si eres el mismo de hace 20 años que no conocías a Cristo, si eres el mismo de hace 2 años cuando no conocías a Cristo, cuestionemos entonces nuestra conversión. Y yo no lo invito a que tú vayas a Cristo, porque si no estás convertido no puedes ir a Cristo. Yo le invito a que ores para que Dios tenga misericordia de ti, para que nosotros oremos también como cuerpo de Cristo, para que sea Él haciendo ese llamado efectivo, un llamado único en la vida, un nuevo nacimiento. La conversión es un hecho que plenamente es visible por los hombres. La conversión es visible por sus frutos, la conversión es visible por sus evidencias, por su forma de hablar, por su forma de proceder. Y es una evidencia también progresiva, que cada día va mirando que esa conversión está efectuada usted y que cada día usted está avanzando en la fe. Solamente quiero decir eso, vayámonos con eso. Hay una conversión visible, no hay una conversión invisible. Pablo tuvo una conversión muy, pero muy visible. Una conversión donde le tocó correr por todos los lados, no correr de fantasmas imaginarios. Le tocó correr con personas que tenían atrás un puñal, que lo iban a matar, que lo estaban persiguiendo. Hay una conversión visible.